He trabajado largo tiempo en una funeraria de un pueblo costero, un sitio con bruma casi permanente y un olor a sal que se filtra en el viento. Llegué aquí buscando algo de quietud, un trabajo metódico que me permitiera aislarme del bullicio de la gran ciudad. Preparar a los muertos, limpiar sus cuerpos, embalsamarlos para su último adiós, solía resultarme un oficio taciturno pero dentro de lo normal. Nada me preparó para el día en que recibí un cadáver que parecía haber sido construido a pedazos, un cuerpo con historias secretas cosidas bajo la piel. La mañana comenzó con la advertencia de mi jefe: había un cuerpo recién llegado, supuestamente de un hombre mayor. Nadie lo reclamó con urgencia y el acta de defunción estaba incompleta. Debía iniciar el embalsamado provisional para su conservación. Como cualquier rutina, me dirigí a la sala de preparación, un cuarto con paredes de azulejos gastados, donde el eco de mis pasos reverbera mezclado con el olor persistente a formol y desinfectante. En la camilla metálica yacía el ataúd, recién arribado, aún sin barnizar por completo, tapado con un lienzo blanco. Al remover el lienzo, noté de inmediato una extrañeza en la piel del difunto. Por fuera, el cadáver parecía un hombre mayor, con cabellos grises ralos y la complexión afilada de alguien en la vejez. Sin embargo, la piel presentaba unas suturas gruesas, torpemente ejecutadas, sobre las muñecas y a lo largo del cuello. No eran cicatrices normales de cirugías, tenían un trazo rudo, hecho a mano con hilo oscuro y nudos demasiado visibles, como si alguien hubiera remendado la piel de manera artesanal. En mi profesión, he visto heridas post-mortem, incisiones forenses, incluso remiendos de catástrofes, pero aquello era distinto, algo antinatural que me hizo sentir un escalofrío repentino. La primera sospecha fue que el cuerpo hubiera sufrido algún experimento o manipulación. O tal vez pertenecía a un náufrago, un pescador remendado por manos inexpertas, aunque esa idea me parecía descabellada. Decidí comenzar con la inspección. Abrí la tapa del ataúd por completo, levanté el cuerpo con cuidado y lo deposité sobre la camilla de trabajo. Fue al observar su rostro que un terror profundo me atravesó. Los rasgos no coincidían con la estructura ósea que se palpaba debajo. La piel de la cara era demasiado grande para esos pómulos, o demasiado pequeña para esa mandíbula, no encajaba, como si alguien hubiera forzado un disfraz de carne sobre un cráneo ajeno. Me resultó repugnante, la tez presentaba un color apagado, entre ceniza y bronceado irregular, y en los bordes del cuero cabelludo se notaban costuras más finas, igual de rústicas. Intenté atribuirlo a una autopsia mal hecha, pero nada cuadraba con los procedimientos regulares. Se parecía más a un parcheado diabólico. Aún así, mi tarea era preparar el embalsamamiento, por lo que, entre temblores, reuní mis herramientas. Quería acabar cuanto antes y olvidarme de ese caso. Empecé a retirar la ropa que cubría el torso. Al quitar la camisa, me asaltó un horror mayor. Al abrir un poco la piel del abdomen para drenar fluidos, en lugar de sangre coagulada o líquidos típicos, salió un chorro de agua salada. Sentí su olor inconfundible a mar, mezclado con algo más podrido. Fue como un escozor en la nariz, una mezcla de sal y descomposición. Y en esa corriente acuosa aparecieron fragmentos de conchas diminutas y hebras de cabello largo, como si vinieran de un fondo marino. Fue tan impactante que retrocedí, dejando escapar un pequeño grito. Nunca había visto nada parecido. El corazón me retumbaba mientras observaba aquel líquido fluir al suelo. Un charco se formaba con restos de conchas quebradas y filamentos. Mis manos temblaron al retirar la cánula. Cerré los ojos un instante, intentando asimilar la realidad, un cuerpo cocido con piel que no le pertenecía, y por dentro, en vez de sangre, agua salada con residuos marinos. Sentí ganas de llamar a mi jefe, pero la curiosidad morbosamente me impulsó a entender un poco más antes de hacerlo. Reanudé con cautela, intentando vaciar por completo ese líquido. A medida que continuaba, la piel remendada se separaba con facilidad. Una incisión en el costado izquierdo me mostró una cavidad extraña, los órganos parecían contraerse, como si no estuvieran fijos, y su tejido tenía un color blanquecino, plagado de un moho acuático. Me hervía la cabeza de preguntas, ¿acaso era un cadáver arrastrado del fondo del mar, manipulado por alguien? ¿Por qué la piel ajena? ¿Se trataba de un truco para ocultar la verdadera identidad del muerto?
Mi estómago se revolvió al ver un bulto al nivel del esternón, sujeto por un hilado rudimentario. Lo retiré para inspeccionar, mas solo encontré un hueco donde seguramente el corazón real debía estar, cubierto por un tejido sucio de algas secas. Era como si hubieran extirpado su corazón y rellenado la cavidad con esos desechos marinos. La mente me gritaba que detuviera esa autopsia, no era normal ni deseable. Pero mi conciencia profesional me exigía documentar todo. Saqué mi celular, pese a que no es habitual fotografiar, quería pruebas. Tomé un par de fotos con el pulso alterado, luego me apresuré a terminar un embalsamamiento básico, en parte para controlar la putrefacción y en parte para contener mi histeria, sin saber si algo en ese cuerpo seguiría fluyendo. Aún así, la piel del rostro me aterrorizaba, se veía suelta en algunas secciones, como si hubiera sido mal adherida. Uno de los ojos lucía más abierto, y la pupila, si lo era, se había blanqueado, dándole un aspecto de muñeco roto. Decidí enfundarlo con vendajes faciales para disimular ese espanto. La familia o la policía, si es que aparecían, ya determinarían qué hacer. Al cabo de varias horas, concluye un trabajo provisional. El cuerpo quedaba en un ataúd sencillo, esperando si alguna autoridad lo reclamaba. Esa noche me quedé hasta tarde, guardando mis herramientas. Me sentía físicamente enfermo por las cosas que vi. Cuando volví a la sala de exposición, donde quedaba el féretro, percibí un ambiente helado. No era el aire acondicionado, algo más me estremecía. Caminé con la linterna, deteniéndome en seco al ver una imagen que se grabó a fuego en mi mente. La tapa del ataúd estaba medio levantada y una mano asomaba. No era una mano relajada, sino con las uñas enganchadas al filo, como si hubiera empujado la tapa para sacarla. Un grito ahogado me subió a la garganta, pero no salió. Apunté la linterna y noté que esas uñas eran largas, más de lo normal, con un tinte oscuro en sus puntas, como si hubieran crecido de golpe. Durante el día no estaban así. El cuerpo estaba supuestamente inerte, cocido. Casi suelto la linterna de la impresión. Respiré a trompicones, me forcé a acercarme unos pasos, iluminando el interior del féretro. La primera parte del torso y el vendaje facial seguían en su lugar, mas la mano derecha estaba afuera, con las costuras del antebrazo hinchadas por un fluido oscuro. Me quedé paralizado, mi cerebro negándose a creerlo. Estuve a punto de arriesgarme a empujar la mano de vuelta, mas temía sentir un forcejeo. El cuerpo, supuestamente, era un ensamblaje antinatural. Un miedo atávico me dominó, y si abría los ojos, si me agarraba. Retrocedí, me apoyé contra la pared, y me di cuenta de que no podía quedarme allí. Salí corriendo, intentando no caer, en busca de una salida o de un teléfono para llamar a alguien. Volví acompañado de un compañero de seguridad, pero cuando regresamos, la mano ya no asomaba. El ataúd estaba cerrado. Mi colega me miró con un atisbo de compasión, pensando que la fatiga me había jugado una mala broma. Abrimos la tapa con cuidado, el cuerpo yacía dentro, inerte, con las manos cruzadas sobre el pecho, sin señales de que se hubiera movido. No quise discutir. Me sentí derrotado y asustado al ver que, de pronto, las uñas parecían normales, cortas otra vez. Casi dudé de mi propia cordura. Esa noche me marché sin recoger mis cosas. Dormí mal y tuve pesadillas, veía la piel extraña removiéndose, saliendo agua salada con restos de conchas y cabellos, el cuerpo levantándose y diciendo algo ininteligible con labios cosidos. En mis sueños, se apoyaba en la tapa del ataúd con esos dedos largos y me reía con una risa gorgoteante. Desperté al alba empapado en sudor, sin consuelo. Al día siguiente, el cuerpo desapareció. Mi jefe me avisó que alguien de la familia vino reclamándolo al amanecer, con trámites dudosos. Se lo llevaron, sin identificarlo del todo. No logré verlos. Pensé en la posibilidad de que la misma gente que lo coció hubiera recuperado su experimento. Fue un alivio no tenerlo más, pero el desasosiego se quedó prendido a mi alma. Sé que no imaginé esos momentos. Las fotos en mi celular, aunque borrosas, muestran la piel con cosidos extraños y un charco con conchas rotas. No supe qué fin tuvo ese cuerpo. Me persigue la sensación de que hay fuerzas extrañas en el mundo, y que alguien jugó con la muerte,
vistiendo un cadáver con piel ajena y alimentándolo con un agua negra del mar. Tal vez esas personas esperan algo de su difunto costero, como si lo mantuvieran vivo de forma retorcida. Cuando cierro los ojos, revivo la mano emergiendo con las uñas alargadas y siento que podría regresar a buscarme. Desde entonces, dejé la funeraria costera. No soporto el olor a sal en el aire, ni la idea de que, en alguna otra playa, un cuerpo recorra la arena con una piel que no le pertenece y que a cada atardecer surjan sus uñas, empujando la tapa de un féretro húmedo. Me resigno a pensar que la muerte es un estado, no siempre definitivo, y que a veces la magia o la locura de unos puede romper la barrera, atrapando un cuerpo entre la vida y la descomposición, con un corazón vacío y un torrente de agua salada corriendo por sus venas. Y, aunque huí, es inevitable soñar con conchas trituradas y mechones de cabello flotando a mi alrededor, escuchando un murmullo del mar que repite, no soy quien crees. Jamás lo fui. Cada madrugada, me despierto con la certeza de que algo me sigue, algo que quizá no descansa en paz en el fondo de ninguna tumba. Perfume cadavérico. No sé quién podría envidiar mi oficio. Soy embalsamador desde hace 15 años y durante ese tiempo aprendí a separar el estómago de la conciencia. Uno se revuelve, la otra se adiestra. El 30 de agosto de 2012 llegó al sótano del tanatorio San Gabriel un cuerpo que pondría a prueba ese equilibrio. Era una mujer de 26 años encontrada sin identificación a la orilla de la carretera a Chapala. Los forenses anotaron fallecimiento por causas indeterminadas. Para mí, solo era la próxima tarea. Cuando retiré la sábana percibí un aroma impensable, un olor dulce, espeso, semejante al almíbar de las calabazas en tacha que mi abuela hervía en Día de Muertos. No venía de los químicos, todavía no había destapado el tanque de formaldehído. Sin darme cuenta aspiré con fuerza, aquella fragancia parecía adherirse a la tráquea y acariciarla desde dentro. Tomé nota mentalmente, si la descomposición generaba ese perfume, debía registrar la temperatura de la cámara. Sin embargo, la piel lucía intacta, casi tersa, y los globos oculares conservaban un brillo anómalo. Encendí la grabadora que uso para dictar observaciones y comencé a describir la escena, pero la voz que se escuchó al presionar play no era la mía. Un susurro liviano murmuró, abre. Apagué de inmediato, convencido de que algún gracioso había manipulado el aparato. Revisé la cinta, estaba vacía. Dejé el dispositivo a un lado y, con cierto temblor, inicié el procedimiento. Abrí la arteria carótida y la vena yugular para insertar las cánulas de drenaje. La sangre, más espesa de lo normal, fluía lentamente, como melaza. El olor se intensificó hasta volverse empalagoso. No encendí el radio como acostumbro, sentía que cualquier sonido añadido me rompería los nervios. Aquello no era miedo todavía, era la antesala, la respiración contenida del miedo. Cuando la cavidad torácica se tensó, supe que era momento de aspirar las vísceras. Introduje la sonda, accioné la bomba y el motor se ahogó con un chasquido. Desmonté la manguera para revisar la obstrucción. Dentro, en lugar de coágulos, hallé pétalos marchitos de color marrón rojizo, aplastados y pegados entre sí. Los toqué con las pinzas, eran frágiles, se deshacían con un susurro de polvo. Pensé en gardenias antiguas, en flores enterradas con un vestido. Era imposible, el protocolo señala retirar adornos antes de refrigerar. Volví a mirar el rostro de la mujer. Los párpados parecieron estremecerse. Me forcé a continuar. Inyecté la mezcla conservante, masajeando los brazos para distribuirla. Al presionar el abdomen, escuché un crujido semejante al de madera vieja. El olor, los pétalos, la densidad melosa, todo me remitía a un sueño recurrente que sufrí de niño, cuando mi madre me encerraba en el ropero como castigo. Allí, entre las sombras y la naftalina, imaginaba que la madera transpiraba savia dulce. Sacudí la cabeza, pero el recuerdo quedó impregnado. Apagué las luces del pasillo para quedarme solo con el fluorescente sobre la mesa. El resplandor convertía la piel en porcelana. Me incliné para suturar la incisión y entonces escuché un golpeteo seco proveniente del interior de la caja metálica donde guardamos los apósitos. Pensé en ratas.
Abrí, nada. En cuanto cerré, el sonido volvió, ahora detrás de mí, como si alguien tamborileara sobre la lámina del refrigerador. Giré, solo vi mi reflejo, pálido, empañado por el vaho. Decidí terminar el turno sin descanso. Para aguantar el sueño, mascaba granos de café. Hacia las 2 de la madrugada, la corriente eléctrica se interrumpió con un chasquido. El generador tardó 10 segundos en activarse, tiempo suficiente para que la oscuridad se espesara como tinta. En ese intervalo, sentí pasos desnudos chapoteando en el piso húmedo, avanzando desde la plancha hasta quedar frente a mí. No pude moverme ni gritar, el miedo tiene un peso concreto, y aquel segundo fue plomo sobre el pecho. La luz volvió. El cuerpo seguía allí, inerte, aunque la cabeza estaba girada hacia mí. Juraría que antes miraba al techo. Di un paso atrás, tropecé con el carrito de instrumental y dejé caer las tijeras, resonaron como campanas diminutas en la bóveda del sótano. Entonces la boca del cadáver se entreabrió y liberó un suspiro que olía a fruta pasada. No fue un espasmo post-mortem, lo vi, lo escuché, lo respiré. Huí escaleras arriba y me encerré en la oficina del administrador. No quise llamar a nadie, ¿cómo explicarlo sin sonar delirante? Encendí la computadora y abrí el sistema de cámaras. La imagen granulada mostraba la mesa, los frascos, la mujer inmóvil, hasta que apareció una figura oscura, apenas un contorno. Se inclinó sobre el cadáver, apoyó las manos y pareció inhalar profundamente. El monitor titiló y la silueta desapareció. Sentí que el estómago se enfriaba por dentro. Me quedé dormido poco antes del amanecer. Soñé que estaba dentro de un ataúd tapizado con pétalos húmedos. Mis manos formaban parte del forro, no podía mover los dedos. En la tapa había una mirilla, y pegado al cristal vi el rostro de la mujer, que sonreía con los labios descarnados. Al despertar, tenía la boca llena de un sabor dulzón, terroso. Escupí, era polvo rojizo. Volví al sótano con la intención de terminar la sutura. Al bajar, encontré al jefe de sala, don Eliseo, revisando mis apuntes. Antes de que hablara, olí el mismo perfume impregnado en su bata. ¿De dónde viene ese aroma?, pregunté. Él frunció el ceño. ¿Cuál aroma? No huelo nada. Le conté el incidente de la tubería y los pétalos. Sacó una carpeta y me la mostró. Dentro, fotos de autopsia de la misma mujer, tomadas en 1991. Buscamos en los archivos digitales del Estado. La ficha de desaparición describía que fue vista por última vez subiendo a un Volkswagen Escarabajo color crema, conductor desconocido. Nunca encontraron el vehículo. Las fotos anexas mostraban un tatuaje de gardenia en el antebrazo izquierdo, idéntico al que tenía delante pero sin tinta, como si la piel recién curada hubiera absorbido la tinta y exudado su perfume en compensación. Sentí un escalofrío líquido recorrerme la espalda. La exhumaron, pensé, y la trajeron aquí como Jane Doe. Don Eliseo quiso alertar a la policía, y yo lo seguí a la sala principal. A mitad del pasillo, el generador falló otra vez. El corredor se hundió en una penumbra roja, iluminado solo por las luces de emergencia. Escuchamos un golpe seco detrás, la puerta del sótano se había cerrado sola. Algo se arrastraba al otro lado, arañando el metal. El viejo tomó mi brazo y tiró hacia la salida. Corrimos hasta el estacionamiento, donde la claridad matinal disipaba el horror como un limpiaparabrisas difumina la tormenta, pero el aire seguía oliendo a almíbar. Esa tarde, mientras peritos forenses descendían al sótano para recoger evidencias, me quedé afuera fumando. Desde la distancia escuché 3 golpes huecos y un chillido como metal retorcido. Los peritos salieron pálidos, diciendo que la camilla estaba vacía. Nadie quiso seguir poniendo un pie allí. El tanatorio cerró durante semanas, pero yo aún olía aquel almíbar en mis dedos, sin importar cuántas veces los lavara con alcohol. No renuncié. Continué embalsamando a otros, pero adopté un hábito extraño. Antes de drenar, prendo una vela de jardín aromática. Si el perfume del cuerpo supera al de la vela, suspendo el trabajo. Desde aquella noche, ningún olor ha logrado eclipsarla, excepto en sueños, cuando la caja se cierra y el dulce almíbar me cubre la lengua. Han pasado 13 años.
Estoy sentado en la bodega de otro tanatorio, esta vez en Monterrey, y entre los ingresos de hoy han asignado una joven sin identificación. El informe dice accidente de carretera. Cuando levanté la sábana, el aire alrededor se volvió espeso y mi garganta reconoció el dulzor. Apreté los puños. En el bolsillo llevo un encendedor y una pequeña botella de gasolina. No permitiré que esta historia se repita. Porque entiendo al fin que el perfume no es un síntoma de la muerte, sino su insistencia, y que algunos cuerpos jamás aceptan el silencio definitivo. No se cierran. Dejaré mi nombre en el anonimato, porque no sé si lo que voy a contar es el resultado de mi mente desquiciada o algo que realmente sucedió. Lo único que puedo asegurar es que desde esa noche, mi vida no ha vuelto a ser la misma. Trabajo como maquillador de cadáveres en una funeraria pequeña en las afueras de la ciudad. Llevo más de 10 años en este oficio, y aunque no es un trabajo que muchos elegirían, a mí me resulta casi terapéutico. Darles a los difuntos una apariencia de paz para que sus seres queridos puedan despedirse me hacía sentir útil. Pero lo que ocurrió hace un año ha manchado para siempre esa tranquilidad que solía encontrar en mi labor. Todo comenzó cuando llegó el cuerpo de una mujer llamada Natalia. Lo recuerdo claramente porque el caso era particularmente perturbador. Había decidido quitarse la vida en su apartamento, colgándose con un cinturón en la barra del armario. Me contaron que había pasado días sin que nadie la encontrara y el proceso de descomposición ya había comenzado. Cuando el camillero trajo el cuerpo al laboratorio, el aire se impregnó con un hedor pesado, agrio, uno que ni los químicos más fuertes podían disipar del todo. Estaba acostumbrado a estos olores, pero esa noche algo me hizo mirar 2 veces. Los ojos de Natalia estaban abiertos. Vidriosos, apagados, sí, pero abiertos. Parecía que incluso en la muerte estaba observando. Mi compañero de turno hizo un comentario burlón sobre su expresión, algo como parece que te está juzgando, y ambos reímos nerviosos. Si tan solo hubiera sabido lo que estaba por venir. Mi rutina con Natalia comenzó como cualquier otra. Limpié cuidadosamente su rostro con un paño húmedo, retirando restos de suciedad y residuos que se habían adherido a su piel. Mientras lo hacía, no podía evitar notar lo bien definidos que eran sus rasgos, una mandíbula fuerte, pómulos marcados. No era una mujer mayor, quizá a mitad de sus 30. Me imaginé qué clase de vida habría llevado para terminar de una forma tan solitaria. A pesar de que siempre intentaba mantener la profesionalidad, algo en su rostro seguía incomodándome, como si las sombras de la sala de preparación jugaran con su expresión. Era absurdo, pero parecía que, a medida que trabajaba en ella, su mirada se volvía más intensa. Todo tomó un giro inquietante cuando comencé a aplicar el maquillaje. Estaba colocando una base suave sobre su rostro cuando sentí, de repente, un ligero movimiento bajo mis dedos. Me detuve en seco, convencido de que lo había imaginado. En el tiempo que llevo trabajando en este campo, sé que a veces los cadáveres pueden sufrir espasmos involuntarios debido a gases atrapados o músculos relajándose, pero esto fue diferente. Era como si su piel hubiera reaccionado a mi toque, como si el cuerpo todavía tuviera algo de vida. Traté de sacudirme el pensamiento y continué. No pasó ni un minuto antes de que lo inexplicable ocurriera. Los ojos de Natalia, que hasta ese momento habían estado abiertos pero vacíos, parpadearon. El pincel cayó de mi mano y retrocedí, golpeando la mesa de instrumentos detrás de mí. El cuarto estaba tan silencioso que podía escuchar mi respiración desbocada. Es imposible, me repetí en mi mente una y otra vez. Intenté convencerme de que era solo un reflejo post-mortem, algo perfectamente normal en cadáveres recientes. Pero no podía ignorar lo que sentía. Esos ojos no solo habían parpadeado, estaban fijos en mí. Era como si me observaran con una mezcla de curiosidad y reproche. El silencio del laboratorio se rompió con un ruido sordo. Parecía provenir del refrigerador donde guardábamos otros cuerpos. Fue un golpe seco, como si algo desde dentro hubiera empujado la puerta. Me quedé paralizado por unos segundos antes de armarme de valor para investigar. Caminé lentamente hacia la fuente del sonido, pero todo estaba como debía.
Cerré la puerta con fuerza y regresé a mi lugar, pero el ambiente en la sala había cambiado. El aire se sentía más pesado, como si alguien estuviera parado justo detrás de mí. No me atrevía a girarme. Seguí trabajando en Natalia, tratando de ignorar el sudor frío que corría por mi espalda. Mientras aplicaba el labial, su cabeza se ladeó ligeramente hacia un lado, como si estuviera tratando de decir algo. De nuevo, intenté racionalizarlo. Quizá la mesa de preparación no estaba nivelada, o tal vez era otro espasmo muscular. Pero cuando coloqué su cabeza de nuevo en posición, sentí que algo rozó mi mano. Algo frío y húmedo. Era su dedo. Estaba segura de que lo había visto moverse. Esa noche fue la primera de muchas en que no pude dormir. En las semanas siguientes, comencé a tener pesadillas constantes. En ellas, Natalia aparecía en mi sala de preparación, sentada en la mesa con el rostro completamente maquillado, mirándome fijamente. Pero lo más perturbador era que siempre decía las mismas palabras, con una voz gutural y cargada de resentimiento: ¿por qué no me dejas descansar? Esa frase me perseguía incluso cuando estaba despierto. La escuchaba en susurros en los pasillos de la funeraria o en el sonido del aire saliendo de los respiradores. Poco a poco, empecé a evitar trabajar en la sala donde había preparado su cuerpo. Una noche, mientras revisaba unos papeles en la oficina, escuché un ruido extraño proveniente de la sala de preparación. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. Me levanté con el corazón latiendo con fuerza y caminé hasta la puerta. Cuando la abrí, la sala estaba vacía, pero la mesa donde había trabajado con Natalia estaba fuera de su lugar, inclinada hacia la esquina opuesta. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo y cerré la puerta de golpe. Me prometí que renunciaría al día siguiente, pero no lo hice. Algo me retenía, una mezcla de miedo y obsesión que no podía explicar. Con el tiempo, los sucesos extraños comenzaron a extenderse a mi casa. Las luces parpadeaban sin razón aparente y el olor agrio que había sentido al preparar el cuerpo de Natalia comenzó a impregnar mi sala. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí un peso en mi cama, como si alguien se hubiera sentado a mis pies. No me atrevía a abrir los ojos. Solo escuché una respiración suave, entrecortada, muy cerca de mi oído. Esa vez, no pude contener el grito. Decidí buscar respuestas. Investigué sobre Natalia, algo que nunca había hecho con ningún otro cadáver. Descubrí que había estado involucrada en prácticas espirituales extrañas, algo relacionado con sesiones de espiritismo y la creencia en vidas pasadas. Según los rumores, Natalia creía que estaba atrapada en un ciclo de sufrimiento y que solo la muerte podría liberarla. Pero había fallado. En una de las notas encontradas en su apartamento, escribió algo que me heló la sangre: cuando me vaya, me aseguraré de no irme sola. No sé si lo que experimenté fue real o el resultado de mi mente quebrándose bajo la presión. Incluso después de tanto tiempo, sigo sintiendo su mirada en los rincones oscuros de mi casa. Dejé mi trabajo poco después, incapaz de volver a entrar a la sala de preparación. Ahora, paso las noches en vela, temiendo que si cierro los ojos, la veré nuevamente, pidiéndome explicaciones que nunca podré darle. Si estás leyendo esto y alguna vez tienes que trabajar con los muertos, recuerda que hay cosas que van más allá de nuestra comprensión. Algunos cuerpos no solo necesitan maquillaje, necesitan descanso. Y si no se lo das, ellos encontrarán la manera de hacértelo saber. No me ayudes. Soy embalsamador en un pequeño pueblo de Chiapas, donde las tradiciones, las creencias arraigadas y el misticismo conviven con lo cotidiano. Mi trabajo, aunque sombrío, siempre ha sido una mezcla de precisión científica y respeto profundo por los que han partido. He preparado cuerpos de todas las edades, de todas las historias. Desde los ancianos que fallecen rodeados de sus familias hasta aquellos que parecen irse demasiado pronto. Nada me había preparado para lo que ocurrió una fría noche de septiembre. Una experiencia que, a día de hoy, no logro explicar y que, por mucho que trate, sigue atormentándome cada vez que cierro los ojos. Aquella tarde todo comenzó como siempre.
Estaba cerrando el día cuando una familia llegó al pequeño recinto que comparto con la funeraria. Eran 5 personas, una pareja mayor, un hombre de mediana edad y 2 mujeres jóvenes. Sus ojos estaban apagados, el dolor se podía respirar en el ambiente, pero había algo más. Algo extraño, como si una sombra lo siguiera y aplastara el aire a su alrededor. Traían el cuerpo de una joven, de no más de 20 años. Su rostro, aunque pálido, conservaba cierta serenidad que solo la muerte puede otorgar. La madre, entre lágrimas, me contó que su hija había sido víctima de algo que ellos llamaban trabajo oscuro. En otras palabras, brujería. La voz de la mujer temblaba mientras decía que encontraron a la joven en su cama, rígida, con una expresión que parecía entre terror y alivio. Sentí un escalofrío, pero no hice preguntas, era mejor no indagar en cosas que no entendía. Acepté el cuerpo y empecé mi trabajo al caer la noche. El lugar era silencioso, apenas roto por el sonido de los grillos fuera y el tenue zumbido de los focos fluorescentes que iluminaban la sala. Lo primero que noté fue lo inusual de su piel. Era fría, mucho más de lo normal, como si el hielo hubiera habitado su cuerpo durante días, aunque apenas había fallecido unas horas antes. La rigidez también era extraña, más marcada de lo habitual. Pensé que tal vez era mi mente jugándome una mala pasada, así que me forcé a concentrarme en los pasos que debía seguir. No podía dejarme llevar por supersticiones. Mientras aplicaba los químicos para detener la descomposición, ocurrió algo que nunca había visto en mis años de experiencia. El cuerpo comenzó a sudar. Al principio fue sutil, pequeñas gotas que parecían formarse en su frente. Pero poco a poco, estas se hicieron más evidentes, cubriendo su rostro y brazos como si estuviera viva. Detuve mi trabajo y pasé un paño por su piel, tratando de secarla. Pero era inútil. Las gotas seguían formándose, como si algo dentro de ella estuviera tratando de salir. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Respiré hondo y me dije a mí mismo que todo tenía una explicación lógica, tal vez un efecto químico extraño que nunca había presenciado. Pero entonces sucedió lo que realmente cambió todo. Un líquido negro empezó a brotar de su boca. Al principio fue solo una pequeña línea, pero rápidamente se convirtió en un chorro denso y viscoso que se deslizaba por la comisura de sus labios. El hedor era insoportable, una mezcla de hierro y podredumbre que me hizo dar un paso atrás, sintiendo náuseas. Tomé una gasa para limpiar el líquido, pero mientras lo hacía, algo más ocurrió. Un sonido. Un susurro apenas audible, como si viniera de dentro del cuerpo. Era imposible, pero lo escuché claro como el día: no me ayudes. Solté la gasa y retrocedí tambaleándome, casi tropezando con los instrumentos detrás de mí. El susurro no se repitió, pero el eco de esas palabras se quedó grabado en mi mente. Me quedé inmóvil por lo que parecieron minutos, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Mi instinto me decía que debía salir de ahí, dejarlo todo y no mirar atrás. Pero mi lógica me ordenaba seguir, terminar mi trabajo. Decidí intentar una vez más. Encendí el extractor para deshacerme del olor y busqué algún defecto en el equipo que pudiera justificar lo ocurrido. Era inútil. Todo parecía en orden. Y sin embargo, algo en esa habitación no lo estaba. Mientras continuaba con el procedimiento, noté algo más. Las luces comenzaron a parpadear, primero de manera intermitente y luego con mayor frecuencia. El zumbido eléctrico se volvió insoportablemente agudo, como si el propio lugar protestara contra mi presencia. Sentí que no estaba solo. A pesar de que sabía que estaba completamente cerrado, un escalofrío recorrió mi espalda. No podía explicarlo, pero sentía que unos ojos invisibles me observaban. Volteé instintivamente hacia la puerta, pero estaba cerrada con llave, como siempre lo hacía al trabajar. Me giré de nuevo hacia la camilla, y mi corazón casi se detiene. Los ojos de la joven estaban abiertos. No sé cuánto tiempo me quedé paralizado, incapaz de moverme. Su mirada no era una mirada vacía, como la de otros cuerpos que he preparado. Era intensa, cargada de algo que no sé si era odio, miedo o súplica. Sentí que el aire en la habitación se hacía más pesado,
como si una presencia invisible estuviera llenándola poco a poco, empujándome, asfixiándome. No podía apartar los ojos de los suyos. Fue entonces cuando sus labios, cubiertos aún de líquido negro, comenzaron a moverse. No emitieron sonido alguno, pero podía jurar que formaron las mismas palabras que había escuchado antes: no me ayudes. En ese momento, el terror me dominó por completo. Salí corriendo de la sala, dejando todo atrás. Cerré la puerta con llave, como si eso pudiera contener lo que sea que estuviera sucediendo ahí dentro. Afuera, el aire fresco no hizo más que resaltar el temblor en mis manos y el sudor frío que cubría mi frente. Me senté en una silla junto a la entrada, tratando de calmarme. Pero incluso ahí, sentía que algo no estaba bien. Un sonido lejano, como un murmullo, parecía venir desde adentro. Era tan bajo que no podía entenderlo, pero sabía que era real. Las palabras se repetían una y otra vez, como un mantra. No quise volver a entrar, pero sabía que debía hacerlo. Era mi responsabilidad. Y, tal vez, también mi condena. Volví a la sala una hora después. Abrí la puerta lentamente, esperando encontrar algo que no pudiera soportar. Pero todo estaba en calma. Las luces ya no parpadeaban y el cuerpo de la joven estaba exactamente donde lo había dejado. Sus ojos, ahora cerrados, parecían haber olvidado el horror que me habían transmitido antes. Sin embargo, el líquido negro seguía ahí, formando un charco a su alrededor. No sabía qué hacer. Algo dentro de mí me decía que no debía continuar, que debía llamar a la familia y devolverles el cuerpo tal como estaba. Pero, ¿cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo decirles que su hija había susurrado desde el más allá? Opté por limpiar lo mejor que pude y guardar mis herramientas. No dormí esa noche. No dormí muchas noches después de eso. Cada vez que cerraba los ojos, veía los de la joven. Escuchaba su susurro. Sentía esa presencia opresiva, como si algo me hubiera seguido desde esa sala. Dejé de trabajar con cuerpos durante meses, incapaz de enfrentar el miedo que me atormentaba. Cuando finalmente volví, traté de decirme que había sido una alucinación, un momento de estrés extremo. Pero en el fondo sabía que no era así. La familia nunca volvió a buscarme. Tampoco recibí preguntas ni quejas sobre el estado en que había entregado el cuerpo. Solo supe, por comentarios en el pueblo, que la joven fue enterrada en un terreno fuera del cementerio. Dicen que, desde entonces, su tumba está siempre húmeda, incluso en la estación más seca. Algunos aseguran haber visto sombras cerca de ahí, figuras que desaparecen al acercarse. Yo nunca me atreví a comprobarlo. No quería saber más. No podía. Y, aún así, cada vez que estoy solo, siento que no lo estoy del todo. Manos frías. Mi nombre es Valeria. Desde hace casi 10 años, trabajo como embalsamadora en una funeraria en Caracas. No es un oficio glamoroso ni algo que uno sueñe de niña, pero con el tiempo aprendes a ver más allá del estigma. Para mí, cada cuerpo es una historia, una huella de vida que merece un último adiós digno. Pero hay historias que no se quedan quietas. Algunas, como aquella noche, persisten en las sombras, acechándote incluso después de apagadas las luces. Era un viernes por la tarde cuando recibimos el cuerpo de una niña de 7 años. Una camioneta blanca se detuvo frente a la funeraria y 2 hombres bajaron una pequeña camilla cubierta con una sábana. Yo estaba acostumbrada a los cuerpos adultos, pesados, solemnes. Pero este era diferente. Tan pequeña, tan liviana, como si la vida nunca hubiera tenido tiempo de afianzarse en su interior. Al quitar la sábana, mis manos temblaron ligeramente. Su rostro era delicado, pero sus ojos estaban abiertos, como si la muerte no hubiera logrado convencerla de cerrarlos del todo. La cerré suavemente, y en ese momento sentí algo que no sabría describir. No era miedo, pero tampoco paz. Una especie de vacío, como un eco que no alcanzaba a formarse del todo en mi mente. El proceso de preparación comenzó como siempre. Desinfección, tratamiento arterial,
maquillaje. Cada paso es mecánico, casi terapéutico, pero con ella, algo era diferente. Había algo inquietante en su expresión, algo que parecía moverse ligeramente en la periferia de mi visión. Me repetí que era mi imaginación, el cansancio acumulado me jugaba una mala pasada. Pero el ambiente en la sala estaba cargado. Pesado. Llegué al paso final, peinar su cabello. Su madre había pedido que se lo dejáramos suelto, con un lazo azul que había enviado junto al vestido. Mientras deslizaba el peine por su cabello sedoso, ocurrió. Sentí una mano pequeña y fría aferrarse a la mía. Me congelé. El peine cayó al suelo, el ruido metálico resonando en la sala vacía. Miré mi mano, esperando ver algo, cualquier cosa, pero no había nada allí. Mi respiración se aceleró mientras mis ojos recorrían cada rincón de la habitación. Estaba sola. Totalmente sola. Es solo tu mente, me dije. Pero no podía ignorar lo real que había sido la sensación. La presión de esos diminutos dedos aún estaba en mi piel, como si se hubieran grabado. Esa noche decidí quedarme hasta tarde. Había acumulado trabajo, y aunque el incidente me había perturbado, no podía darme el lujo de abandonar mi rutina. Cuando terminé el embalsamamiento y dejé el cuerpo de la niña en el cuarto frío, revisé cada cerradura, asegurándome de que todo estuviera en orden. Eran las 10 de la noche cuando escuché la primera risa. Aguda, como la de un niño jugando. Provenía del pasillo que llevaba al cuarto frío. Apagué el equipo que estaba utilizando, pensando que era algún ruido del sistema de refrigeración. Pero entonces escuché otra risa, esta vez más clara, y con un eco que parecía resonar en mi propio pecho. Me levanté lentamente, cada músculo en mi cuerpo tenso. Avancé hacia el pasillo con una linterna en la mano. Mis pasos resonaban en el suelo de baldosas, y cuanto más me acercaba al cuarto frío, más frío sentía el aire a mi alrededor. Al abrir la puerta, la luz de mi linterna iluminó las hileras de gavetas metálicas. Todo estaba en su lugar. Me quedé en silencio por unos segundos, escuchando. Nada. Solo mi respiración, entrecortada y pesada. Pero al darme la vuelta para salir, escuché el golpe. Un ruido seco y contundente, como si algo hubiera caído al suelo. Mi linterna tembló en mi mano mientras giraba hacia el origen del sonido. Una de las gavetas estaba abierta. La gaveta de la niña. Mis piernas se movieron casi por instinto, acercándome a revisar. Dentro, el cuerpo seguía allí, inmóvil, pero algo no estaba bien. El lazo azul que había puesto cuidadosamente en su cabello ahora yacía sobre su pecho. Lo recogí con manos temblorosas y, mientras lo hacía, sentí un leve movimiento en su cabello. Como si un susurro invisible lo hubiera acariciado. Salí corriendo del cuarto, cerrando la puerta tras de mí. Pero no estaba sola. Lo supe al instante. De regreso en la sala de preparación, intenté calmarme. No tenía sentido asustarme de esa manera. Tal vez había colocado mal el lazo. Tal vez el aire del cuarto frío movió su cabello. Las explicaciones racionales me reconfortaron por unos segundos hasta que la luz parpadeó. Primero una vez. Luego otra. Y entonces se apagó por completo. Mi linterna seguía encendida, pero el haz de luz parecía más débil, como si algo estuviera absorbiendo su energía. Sentí un escalofrío subir por mi espalda y, antes de que pudiera moverme, la risa regresó. Esta vez más fuerte, más cercana. ¿Hola? Mi voz salió temblorosa, apenas un susurro. Por supuesto, no hubo respuesta. Pero el sonido de pasos pequeños resonó a mi alrededor. Pasos descalzos, húmedos, como si alguien caminara sobre el suelo de baldosas con pies fríos. Giré rápidamente con la linterna, iluminando el espacio, pero no había nadie. Y entonces sentí una mano en mi pierna. Grité y caí hacia atrás, la linterna rodando por el suelo. En la penumbra, vi algo moverse. Algo pequeño, que se arrastraba rápidamente hacia la puerta. Gateaba, como un niño jugando al escondite. Me quedé inmóvil, mi corazón golpeando con fuerza. La linterna se detuvo apuntando hacia la esquina de la sala. Allí,
De pie estaba la niña. No era posible. No podía estar de pie. Pero allí estaba, su cabello suelto cubriendo parcialmente su rostro. No se movía, pero su presencia llenaba el aire, aplastante. Y entonces, sin mover los labios, escuché su voz. ¿Quieres jugar? La linterna se apagó. No recuerdo cómo salí de la funeraria esa noche. Solo sé que corrí hasta mi coche y me encerré allí, temblando. La imagen de la niña seguía grabada en mi mente, sus ojos oscuros y vacíos mirándome como si pudiera ver más allá de mi carne, más allá de mi alma. No volví a entrar hasta la mañana siguiente, cuando mis compañeros llegaron. Intenté convencerme de que todo había sido un episodio de estrés, una alucinación inducida por el cansancio. Pero al entrar en la sala de preparación, supe que no había sido mi imaginación. En el suelo, junto a la linterna, encontré el lazo azul. Y en el espejo que colgaba frente a la mesa de embalsamamiento, alguien había escrito con letras pequeñas y temblorosas como de un niño aprendiendo a escribir. Gracias por peinarme. Desde ese día, no he vuelto a trabajar de noche. Mi rutina es estricta, termino antes de que el sol se ponga. Pero incluso bajo la luz del día, siento su presencia a veces. Un ligero movimiento en mi visión periférica, un susurro que se cuela entre los sonidos cotidianos. Algunos compañeros se ríen de mí cuando les cuento lo que ocurrió, diciendo que paso demasiado tiempo con los muertos. Pero otros, los que llevan más tiempo, solo me miran en silencio. Y en esos ojos veo que saben de lo que hablo. Que no soy la primera en experimentar algo así. Hay historias que no se quedan en sus tumbas. Algunas, como la de esa niña, buscan algo más. Quizás un cierre, quizás compañía. O quizás solo quieren recordar que aún están aquí, en la frontera entre la vida y la muerte, esperando que alguien los escuche. Yo aún no sé si ella encontró lo que buscaba. Pero cada vez que escucho una risa infantil en un lugar vacío, sé que no está lejos. Que sigue jugando, en algún rincón oscuro, con sus manos frías y su voz que nunca olvidaré. Retrato profano. Llegué al Instituto Forense de San Rafael, Veracruz, en agosto de 2018, contratado como embalsamador nocturno. Mi jornada arrancaba a las 9, cuando las bombas de aspiración retumbaban como pulmones oxidados y la calle junto al río se apagaba. A esa hora las familias ya se habían marchado y el aire olía a formol, cloro y flores marchitas. Yo era nuevo, así que aceptaba cualquier tarea para granjearme la confianza de los veteranos, fregar pisos con agua hirviendo, pulir ataúdes recién barnizados, clasificar frascos de reactivos. El miércoles 15 llegó el cuerpo que lo cambiaría todo. Luis Aparicio, 38 años, operario de una empacadora de mariscos. El acta hablaba de derrame cerebral, pero al desnudarlo descubrí moretones anulares en muñecas y tobillos, marcas de sujeción. Documenté el hallazgo, sellé la bolsa y firmé la cadena de custodia. A las 10 apareció su esposa, Julia, con una cámara digital compacta entre las manos. Quería la última foto para el archivo familiar. Encendí las lámparas frías del anfiteatro. El flash parpadeó 3 veces. Tomé las tomas de rigor, frontal, perfil, 3/4. El rostro de Luis parecía dormir. Julia observaba desde la puerta de acero. Al terminar la invité a revisar la pantalla. Su jadeo breve rebotó en los mosaicos. «Ese no es Luis», murmuró. En la imagen, la nariz parecía más ancha, los párpados hundidos, la boca torcida en una mueca imposible. Creí que el sensor se había empañado. Julia dejó la cámara en la mesa y se marchó, prometiendo volver con su cuñado. Decidí continuar la preparación, drenaje venoso, inyección arterial, cavitación. Coloqué la cánula en la carótida y conecté la bomba, el fluido rosado empezó a desplazar la sangre. Un burbujeo surgió de la tráquea, como un amago de palabra. Observé el tórax, subía y bajaba, apenas 1 milímetro. Reprimí la imaginación y seguí trabajando. A medianoche las luces titilaron. El generador diésel tardó 15 segundos en arrancar, dejándome a oscuras con aquella figura.
Regresó la fluorescencia y vi algo imposible. Las pinzas que sostenían la mandíbula habían desaparecido. La boca estaba entreabierta, mostrando incisivos astillados que antes no existían. Busqué en el suelo, nada. Tomé la cámara de Julia, borré todo menos la fotografía alterada y la imprimí para el informe. En papel la imagen resultaba aún más perturbadora. Sobre el esternón se insinuaba una sombra enorme, de brazos desproporcionados, que apoyaba las manos sobre el cuerpo como un titiritero. Guardé la foto en un sobresellado y regresé al anfiteatro. La plancha estaba vacía. El tubo de aspiración goteaba fluido rosado sobre el piso. Seguí el rastro hasta la cámara frigorífica. Allí encontré al cadáver de pie, recargado contra la puerta interna, ojos abiertos, como aguardando. Al entrar, la cerradura automática se activó con un chasquido, dejándome dentro. El aire helado me cortó la respiración. El cuerpo se desplomó con un golpe seco, pero la cabeza giró hacia mí. Recordé los manuales, los movimientos por gases post-mortem existen, pero aquel gesto tenía intención. El dedo índice se alzó y apuntó a la cámara colgada de mi cuello. Comprendí, fotografiar era la llave. Levanté la cámara y disparé. El flash reveló un instante imposible, yo, tendido sobre la misma plancha, ojos cerrados, mientras otro yo sostenía la cámara. El archivo tardó un segundo en grabarse, bastó para que el cadáver se desvaneciera. Tropecé con bolsas plásticas y corrí al pasillo. Otra vez falló el generador. Solo quedaron la luz de emergencia y el piloto rojo de la cámara. Golpeé la puerta principal hasta sangrar, nadie respondió. El metal crujió como si alguien empujara desde afuera. Retrocedí. Por la rejilla se deslizó aire caliente con olor a carne ahumada. Una linterna abandonada sobre un carrito se encendió sola, apuntando a la fotografía impresa que llevaba. La sombra tras el cuerpo ahora era idéntica a mi silueta, con ojos negros y sonrisa siniestra. Entonces la puerta del montacargas se abrió. Pulsé subir, pero la cabina descendió al subsótano, la sala de autopsias clausurada. Allí la oscuridad era viscosa. Una lámpara de emergencia parpadeaba al fondo. Sobre camillas oxidadas reposaban cuerpos bajo sábanas amarillas. El olor era una plaga viva. Avancé unos pasos. Una sábana se elevó, surgió un anciano con la marca del gancho craneal y ojos conscientes. Solté la cámara, el flash se disparó. En la imagen aparecía yo, levantando la sábana, como si hubiera provocado el despertar. Huí hacia la escalera de servicio y subí hasta la azotea. El cielo era una lona negra sin estrellas. Me senté sobre la grava, temblando. Creí haber escapado. Entonces escuché el clic del obturador. La cámara, intacta, reposaba a mi lado. En la pantalla había una nueva foto, yo, sentado, con una silueta alargada detrás. Miré mi espalda, nada. El flash destelló otra vez, ahora mostraba mi nuca abierta, como lamida por algo que dejaba un surco negro. El motor de un camión de basura rugió abajo con música ranchera. Grité, pero las trompetas ahogaron mi voz. Cuando el camión se alejó, la ciudad quedó muda. Sentí un peso sobre los hombros, el olor a formol volvió, mezclado con tierra húmeda. La cámara cayó, el lente se astilló, pero la pantalla siguió encendida, me mostraba bajando la escalera, obediente, guiado por hilos invisibles. No recuerdo haber bajado. Desperté desnudo en una camilla, garganta obstruida por un tubo. Mis arterias estaban conectadas a la máquina de embalsamar. Sobre mí, la lámpara quirúrgica iluminaba a la sombra, ahora tenía el rostro de Julia y sostenía la fotografía final pegada al foco. El fluido comenzó a invadir mis venas. Entendí entonces que aquella entidad no robaba vidas, sino identidades. La última imagen que vio mi retina fue mi propio rostro drenando color mientras el obturador sonaba una y otra vez, sellando un archivo que algún día otro técnico revisará y, al verlo, susurrará, ese no es él. Desde entonces nadie ha encontrado mi cuerpo. Cuentan que un embalsamador sin turno recorre los pasillos fotografiando cadáveres sonrientes. A veces, en un instante de lucidez, escucho el clic lejano de una cámara y temo que la próxima foto revele la verdad que intento olvidar.
Si alguna noche visitas este edificio y ves un destello donde no hay cámara, no mires atrás. El guardián del archivo busca un nuevo rostro que añadir a su colección. El espejo. Mi nombre es Álvaro. Tengo 35 años y desde hace más de una década trabajo como maquillista y embalsamador en un pequeño pueblo perdido entre los montes de México. Es un oficio que la mayoría evita, algo de lo que no se habla en reuniones familiares ni en fiestas. Es macabro, dicen. No es natural convivir tanto con la muerte. Pero para mí era solo un trabajo, uno que me permitió ganarme la vida y vivir tranquilo. Siempre pensé que mi realidad era muy distinta a los cuentos de terror que escuchaba de niño. La muerte, para mí, era un fin silencioso, frío, vacío de cualquier misterio. Hasta que llegó la noche que cambiaría todo. Esa noche recibí el cuerpo de una anciana. Nadie la había reclamado, ni siquiera para identificarla. Era una de esas pobres almas que terminan sus días en completo abandono. Al parecer, llevaba días muerta antes de que la encontraran. Su piel estaba rígida, teñida de un gris mortecino que era difícil disimular con maquillaje. No era la primera vez que trabajaba con un caso así, pero había algo en su expresión que me ponía incómodo. Sus ojos, aunque cerrados, parecían esconder una mirada acechante. Su boca, ligeramente abierta, tenía una curvatura que casi parecía burlona. Sacudí la cabeza. No debía dejar que mi imaginación me jugara trucos. Solo era un cuerpo más. El cuarto de preparación estaba en el sótano de la funeraria. Un lugar que conocía demasiado bien, las paredes de cemento sin pintar, las luces fluorescentes que parpadeaban de vez en cuando, y, al fondo, un espejo viejo y grande que heredé del dueño anterior del lugar. Nunca lo moví. Estaba allí más como un objeto decorativo que otra cosa, aunque había algo en el que siempre me pareció extraño. Su superficie era opaca, con manchas que no se borraban ni con los químicos más fuertes. Pero esa noche, mientras me inclinaba sobre el cuerpo de la anciana para maquillar su rostro, sentí algo que jamás había experimentado antes. No sé cómo explicarlo exactamente. Era como si alguien me estuviera observando, pero no desde el cuarto. Era una sensación que venía del espejo. Levanté la vista, esperando encontrarme con mi propio reflejo, pero vi algo más. Detrás de mí, en el marco del espejo, había una figura. Oscura, alta, de contornos deformados. No podía distinguir un rostro, pero sus movimientos eran inconfundibles, imitaba cada uno de los míos. Cuando levanté la brocha, la figura hizo lo mismo. Cuando la acerqué al rostro de la anciana, también lo hizo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y me giré rápidamente para enfrentar lo que fuera que estaba allí. No había nada. Respiré hondo, intentando calmarme. Tal vez estaba cansado. Mi jornada había sido larga, y no era raro que el cansancio jugara con mi percepción. Me giré de nuevo hacia el espejo, pero esta vez la figura estaba más cerca. No solo imitaba mis movimientos, sino que ahora parecía que sus brazos se extendían, como si intentara alcanzar algo. O a alguien. La brocha cayó de mis manos. El sonido del plástico contra el suelo rompió el silencio. Me quedé helado, incapaz de apartar la vista del reflejo. A medida que avanzaba la noche, el ambiente en el cuarto se volvió insoportable. El aire, aunque fresco, parecía oprimirme el pecho. Decidí que lo mejor era terminar lo más rápido posible y salir de allí. Pero cuanto más intentaba apresurarme, más sentía que algo me retenía. Era como si el tiempo se alargara. Cada segundo era una eternidad, y cada movimiento de mi mano parecía forzado, como si luchara contra una resistencia invisible. Cuando por fin terminé, aparté la mirada del espejo y tapé el rostro de la anciana con una sábana. Recogí mis herramientas, intentando ignorar esa sensación que me carcomía por dentro. Al salir del sótano, cerré la puerta con llave y subí a la oficina principal. Me preparé un café, esperando que el sabor amargo me devolviera algo de lucidez. Pero incluso en el calor de la pequeña cocina, sentía un frío que no tenía explicación.
Era como si algo hubiera salido conmigo del sótano. Traté de convencerme de que todo había sido una alucinación, pero, en el fondo, sabía que había algo más. Decidí quedarme en la oficina hasta que amaneciera. No quería volver a casa con esa sensación encima. Pasaron las horas y el sueño comenzó a ganarme. Cerré los ojos, intentando relajarme, pero un ruido me despertó. Era un golpeteo suave, rítmico, que venía desde el sótano. Era como si alguien estuviera llamando a la puerta desde el otro lado. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Tal vez era solo mi imaginación, pero entonces el sonido se volvió más fuerte, más insistente. Mi mente buscaba excusas, es la madera expandiéndose con el frío, pensé. Pero cuando escuché un susurro, supe que no estaba solo. No entendí las palabras al principio. Era un murmullo bajo, irregular, como si viniera de una garganta que no había hablado en años. Me levanté lentamente, con las piernas temblorosas, y caminé hacia la puerta del sótano. Pegué el oído, intentando escuchar con claridad. Fue entonces cuando oí mi nombre. Álvaro. Mi corazón casi se detuvo. Retrocedí, pero el sonido no cesó. Parecía que alguien, o algo, me llamaba desde abajo. Tomé valor y abrí la puerta. Un olor nauseabundo me golpeó de inmediato, uno que no estaba allí antes. Bajé los primeros escalones con una linterna en la mano. La luz del sótano estaba apagada, aunque yo recordaba haberla dejado encendida. Al llegar al último escalón, vi algo que me hizo caer de rodillas. El espejo estaba cubierto de una sustancia negra, viscosa, que parecía escurrir por el marco como si el cristal estuviera sudando. Pero lo más aterrador era lo que estaba reflejado en él. No era mi rostro, ni el cuarto. Era algo que no pertenecía a este mundo. Un paisaje oscuro, lleno de sombras que se retorcían y se movían como si estuvieran vivas. Y en el centro, la anciana. No estaba acostada en la mesa de embalsamamiento. Estaba de pie, con los ojos abiertos, mirándome fijamente. Su boca se movía, formando palabras que no podía escuchar, pero sus ojos eran pozos vacíos, negros como la noche. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Estaba atrapado en un estado de pánico absoluto. De repente, sentí una mano fría en mi hombro. No tuve el valor de girarme. El contacto era tan real, tan físico, que por un momento pensé que iba a morir ahí mismo. Pero cuando por fin reuní el valor para mirar, no había nadie. Solo el espejo y lo que sea que habitaba dentro de él. Corrí. Dejé todo atrás y subí las escaleras tan rápido como pude. Cerré la puerta del sótano y coloqué muebles para bloquearla. Esa noche no volví a bajar. Tampoco pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a la anciana en el espejo, su rostro deformado y su boca moviéndose en un susurro silencioso. Al día siguiente, informé a la funeraria que no volvería a trabajar allí. Renuncié sin dar explicaciones. Pero, incluso lejos de ese lugar, el espejo sigue persiguiéndome. Han pasado años desde aquella noche, pero a veces, cuando me miro en algún espejo, creo ver algo detrás de mí. Un movimiento fugaz, una sombra que no debería estar ahí. El reflejo de algo que no pertenece a este mundo, pero que me sigue esperándome pacientemente. Y cada noche, antes de dormir, me pregunto si algún día, al abrir los ojos, no estaré frente al espejo del sótano, atrapado en su reflejo, sin poder escapar nunca más. Los muertos. Era el año 2003 y yo tenía apenas 23 años cuando comencé a trabajar como ayudante en una funeraria en Monterrey. No era un empleo glamuroso, pero me pagaba las cuentas y me ofrecía algo que, en ese momento, me parecía incluso emocionante, una ventana al misterio de la muerte. Mi jefe, el señor Ramírez, me enseñó todo lo que sabía sobre la preparación de cuerpos, desde técnicas de maquillaje hasta los detalles del embalsamamiento. El respeto es lo más importante en este trabajo, decía siempre. Pero nadie te prepara para lo que ocurre cuando la muerte parece revelarse.
Esa tarde, el aire en la funeraria estaba pesado, más de lo normal. Había una humedad extraña que se adhería a la piel y hacía que cada respiración se sintiera más densa. El cuerpo que tenía que preparar pertenecía a un hombre que había muerto ahogado en el río Santa Catarina. Lo trajeron envuelto en una bolsa negra, todavía goteando agua encharcada. Su nombre era Alberto, tenía 38 años, y según el informe, había estado sumergido por más de 24 horas antes de ser recuperado. Su piel tenía un tono grisáceo y estaba hinchada, como si la muerte misma hubiera intentado inflarlo para que flotara. Era mi primer caso de este tipo, y aunque traté de parecer tranquilo, por dentro sentía un leve nudo de inquietud. Comencé limpiándolo cuidadosamente, tratando de ignorar el hedor que emanaba de su cuerpo. Mientras lo hacía, noté que su piel, aunque fría, no estaba rígida como la mayoría de los cuerpos que había trabajado antes. En lugar de eso, parecía suave, casi como si todavía estuviera viva. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda, pero lo atribuí a mi falta de experiencia con cadáveres en ese estado. Me repetí que todo era normal, que solo debía concentrarme y terminar el trabajo. Sin embargo, algo cambió mientras maquillaba su rostro. La sala estaba en completo silencio, excepto por el zumbido de los fluorescentes sobre mi cabeza, pero empecé a sentir una presencia, como si alguien estuviera detrás de mí, observándome. Al principio pensé que era el señor Ramírez, aunque él casi nunca entraba mientras trabajaba. Pero cuando levanté la vista al espejo de acero que teníamos en la pared, no había nadie. Decidí ignorarlo. «Es tu mente jugándote una mala pasada», me dije. Pero mientras sostenía el aplicador de maquillaje, algo helado y ligero me rozó la nuca. Fue como un soplo frío, breve, pero tan nítido que mi cuerpo entero se tensó. Instintivamente me giré, pero no vi nada. Entonces, mis ojos volvieron al cadáver. Lo que vi me dejó helado. Los brazos de Alberto, que antes había acomodado cruzados sobre su pecho, ahora colgaban a los lados de la camilla, como si se hubieran deslizado por sí solos. Era imposible. Nadie más estaba en la sala, y yo no lo había movido. Me acerqué con cautela y traté de tranquilizarme. Tal vez la inclinación de la camilla. Intenté racionalizar. Volví a colocar sus brazos en posición, pero mi respiración se aceleraba y sentía que cada segundo en esa sala se volvía más pesado. Mientras seguía maquillándolo, un sonido bajo y prolongado rompió el silencio. Era como un gemido, grave y gutural, que parecía provenir de la sala contigua. Mi corazón se detuvo por un instante. Un animal, pensé, aunque sabía que no era posible. Me asomé rápidamente a la puerta, pero no había nada ni nadie. La sala estaba vacía. Cuando regresé al cuerpo, me pareció que la cabeza de Alberto estaba ligeramente girada hacia la derecha. No recordaba haberla dejado así. El aire en la sala se volvió más frío. Literalmente podía ver mi aliento condensándose frente a mí. Fue entonces cuando ocurrió algo que jamás olvidaré. Mientras aplicaba el último toque de maquillaje, vi cómo los labios del cadáver se curvaban ligeramente, como si esbozaran una sonrisa. Retrocedí de golpe, dejando caer el pincel al suelo. Era imposible. Los músculos de un cadáver no podían hacer eso sin estímulos eléctricos. Me quedé inmóvil, mi mente intentando encontrar una explicación lógica, pero mis piernas temblaban, incapaces de dar un paso hacia atrás. Y entonces lo escuché. Un susurro. Bajo, áspero, pero inconfundible, ayúdame. Fue como si alguien lo hubiera dicho directamente en mi oído, a pesar de que no había nadie allí. Mi visión se nubló por un segundo, y cuando parpadeé, el cadáver parecía estar inclinado hacia mí, su rostro ahora tan cerca que podía ver las pequeñas burbujas de agua atrapadas en los pliegues de su piel. No sé cómo reuní el valor, pero di un paso atrás, y luego otro, hasta que mi espalda chocó contra la pared. El susurro se repitió, esta vez más fuerte, ayúdame. Salí corriendo de la sala sin mirar atrás, mis pasos resonando en los pasillos vacíos de la funeraria. Me encerré en el baño y me quedé allí, temblando, durante lo que parecieron horas. No podía regresar. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa del cadáver y escuchaba ese susurro.
Finalmente, decidí salir por la puerta trasera y no volver esa noche. No le dije nada a mi jefe. Temía que pensara que estaba loco. Al día siguiente, el señor Ramírez me llamó a su oficina. Me dijo que había notado que no había terminado el trabajo con el cuerpo de Alberto, pero lo que me dejó helado fue lo que dijo después. ¿Sabías que ese hombre fue encontrado abrazado a algo en el agua?, preguntó. Negué con la cabeza. Dicen que estaba tratando de salvar a su hijo. Pero nunca lo encontraron. Solo a él. Su voz era tranquila, casi indiferente, pero sus palabras hicieron que mi estómago se retorciera. Esa noche soñé con Alberto. Estaba de pie frente a mí, empapado, con los ojos vacíos y un brazo extendido hacia mí. Su boca no se movía, pero escuchaba su voz en mi cabeza, repitiendo una y otra vez, ayúdame, ayúdame a encontrarlo. Desperté sudando, con el corazón latiendo desbocado. Traté de ignorar el sueño, pero los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que entraba a la funeraria, sentía esa presencia. No importaba que el cuerpo de Alberto ya no estuviera, algo había quedado allí. El colmo llegó una noche, mientras trabajaba solo preparando otro cuerpo. Estaba limpiando la sala cuando noté que el espejo de acero estaba empañado, como si alguien hubiera respirado sobre él. En el vaho, claramente podía distinguir una palabra escrita con un dedo invisible, niño. Mi cuerpo se paralizó. Dejé caer los utensilios que sostenía y salí corriendo nuevamente. Después de ese incidente, dejé el trabajo en la funeraria. Nunca le conté a nadie lo que viví, ni siquiera a mi familia. Me convencí de que la muerte es un misterio que no está destinado a ser explorado tan de cerca. Pero, a veces, por las noches, cuando cierro los ojos, todavía escucho ese susurro. Y en mis peores pesadillas, veo la sonrisa de Alberto, pidiéndome que lo ayude, aunque sé que ya es demasiado tarde. El chamán. Mi nombre es Jorge, y trabajo como preparador de cuerpos en un pequeño pueblo de Yucatán. Es una profesión que aprendí de mi padre, quien a su vez la heredó de mi abuelo. Aquí la muerte no es un final abrupto, sino un puente hacia algo más grande, algo que no siempre podemos comprender. A lo largo de los años, he visto cosas que otros considerarían inquietantes, cuerpos que parecían llorar al ser tocados, velas que se apagaban sin razón aparente durante los velorios, y una sensación constante de ser observado en las noches más silenciosas. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que ocurrió con el chamán. Fue una mañana calurosa cuando trajeron su cuerpo. Recuerdo el momento exacto porque el aire era tan denso que se sentía como si el pueblo entero estuviera conteniendo el aliento. El chamán, un hombre llamado Jacinto, era conocido por todos. Se decía que podía sanar con sus manos, convocar lluvias con un cántico y hasta comunicarse con los espíritus. Su muerte fue repentina, aunque los rumores aseguraban que él mismo la había predicho. La familia lo trajo envuelto en una manta blanca con bordados mayas, insistiendo en que el cuerpo debía ser tratado con extremo respeto. No era nada nuevo, las tradiciones en este lugar siempre exigían cuidado, pero había algo en el tono de sus voces que me inquietó. Cuando me acerqué al cadáver, sentí un escalofrío inesperado, como si una ráfaga de aire helado me envolviera de pies a cabeza. No lo dije en voz alta, pero algo no estaba bien. Las manos de Jacinto, aunque rígidas por la muerte, parecían transmitir una especie de energía, una vibración que jamás había experimentado. Era como si el cuerpo aún estuviera despierto. Traté de ignorarlo y me concentré en mi trabajo. Al limpiar su piel, noté varias marcas y cicatrices que parecían tener formas específicas, como símbolos o glifos mayas. Me inquietaba la idea de que cada una de esas marcas contaba una historia que yo no debía conocer. Mientras lo maquillaba, ocurrió algo que jamás olvidaré. Al aplicar un poco de pigmento en sus labios, estos se entreabrieron. En cualquier otra circunstancia, habría atribuido eso a los reflejos naturales del rigor mortis, pero entonces lo escuché. Fue un susurro, suave, casi inaudible, pero inconfundible. Las palabras eran en maya, un idioma que no hablaba,
pero que reconocí de inmediato por su cadencia y tono. Retrocedí, con las manos temblando, mientras trataba de convencerme de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. La familia llegó unas horas después para trasladarlo al velorio. Antes de salir, una de las ancianas del pueblo, una mujer llamada Tomasa, me tomó del brazo con una fuerza sorprendente para alguien de su edad. Me miró a los ojos y me dijo, en un susurro apenas audible, lo que escuchaste no es para ti, hijo. Es una advertencia. Ten cuidado esta noche. Su tono no era de consuelo, sino de firmeza, como si no estuviera advirtiéndome, sino sentenciándome. Esa noche, el cansancio me venció temprano. Cerré la funeraria y me dirigí a casa, pero la sensación de incomodidad no me abandonaba. Me recosté en la cama, pero el sueño no fue un refugio. En lugar de descanso, mi mente fue asaltada por imágenes que parecían más reales que cualquier sueño que haya tenido. Vi serpientes deslizándose por el suelo de mi cuarto, sus cuerpos cubiertos con los mismos glifos que había visto en la piel de Jacinto. Escuché cánticos en maya, voces que parecían provenir de cada rincón, rodeándome. Sentí que algo, o alguien, estaba conmigo en la habitación. De repente, estaba en una especie de ceremonia. Alrededor de mí había hombres y mujeres con rostros pintados, danzando al ritmo de tambores que retumbaban en mi pecho. Al centro del ritual, una figura alta y oscura, envuelta en sombras, se volvió hacia mí. Su rostro era el de Jacinto, pero sus ojos eran pozos vacíos. «¿Por qué tocaste lo que no debías?», dijo, esta vez en perfecto español. Desperté de golpe, jadeando, con un dolor intenso en el pecho. Las marcas que había visto en su piel aparecieron grabadas en mis brazos, como si las hubieran tallado con un cuchillo. El ardor era insoportable. Intenté convencerme de que era un sueño, una alucinación causada por el cansancio, pero las marcas estaban allí, claras y profundas. No sabía a quién acudir. Mi esposa, acostumbrada a mis historias sobre la funeraria, siempre me escuchaba con escepticismo, pero esto era diferente. Ni siquiera podía explicarlo sin sonar como un loco. Decidí ir a ver a Tomasa a primera hora. Ella era la única que parecía saber más de lo que decía. Cuando llegué a su casa al amanecer, me recibió como si me estuviera esperando. «Te lo dije, hijo. No debiste tocarlo», fueron sus primeras palabras. Le mostré las marcas en mis brazos, y sus ojos se llenaron de un terror que no había visto antes. Me invitó a pasar y cerró la puerta con llave. Jacinto no era cualquier hombre. Él era el guardián de secretos que no pertenecen a este mundo. Al prepararlo, algo de su esencia te alcanzó. No sé si podrás deshacerte de esto, pero debes escucharme con atención. Me contó que los chamanes no son como las demás personas. Su conexión con lo espiritual los convierte en algo más, algo que trasciende la muerte. Si uno muere antes de completar su ciclo, su energía puede quedar atrapada entre mundos, buscando un canal para liberarse. Tú te convertiste en ese canal, dijo, con una gravedad que me heló la sangre. Le pregunté qué debía hacer, pero su respuesta no fue de consuelo. No puedes huir de él. Debes enfrentar lo que viste en tus sueños. Si no lo haces, él volverá por ti. Esa noche, me preparé para lo peor. Encendí velas, recé a todo santo que recordé, pero sabía que nada de eso sería suficiente. Cuando el sueño finalmente me venció, regresé al mismo lugar. El ritual continuaba, y esta vez, la figura de Jacinto estaba más cerca. Pude ver que en sus manos sostenía algo, un cuchillo tallado en piedra, con glifos idénticos a los de mi piel. «Debes completar el ciclo», dijo, mientras me entregaba el cuchillo. Sin saber por qué, lo tomé. Sentí su peso, frío y antiguo, como si llevara siglos esperando este momento. Al despertar, el cuchillo estaba en mi mesa de noche. No supe cómo llegó ahí, pero su presencia era innegable. El ardor en mis brazos había desaparecido, y las marcas comenzaban a desvanecerse. Sin embargo, el miedo permanecía. Desde entonces, vivo con la certeza de que no fue solo un sueño. El cuchillo, ahora envuelto y oculto en un lugar que no revelaré, me recuerda cada día que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión.
Fuerzas que no deben ser tocadas y mucho menos desafiadas. No he vuelto a maquillar a nadie desde entonces. Tierra viva. Me llamo Ernesto Valdés y trabajé casi una década como auxiliar de embalsamador en la funeraria municipal de San Rafael, un pueblo del litoral veracruzano donde la humedad se pega a los huesos y la tierra exhala un olor marino aún lejos de la costa. Crecí entre lápidas, mi abuelo fabricaba cruces de cemento, mi padre tallaba fechas en mármol y mi madre vendía coronas de plástico en la feria. Cuando cumplí 20, la directora del panteón me ofreció el oficio que nunca falta, preparar cadáveres para que los vivos puedan despedirse sin arcadas. Acepté. Aprendí a anestesiar mis sentidos con litros de formaldehído y a reírme de la muerte en los descansos, creyendo que nada podría alterar la modorra helada que reina en los sótanos donde duerme la carne rota. El 17 de octubre de 2018 quebró esa rutina. Eran las 16:22, según el reloj industrial que colgaba sobre la puerta abatible del laboratorio, cuando 3 policías empujaron una camilla. El cuerpo, delgado y todavía flexible, pertenecía a José Antonio Escalante, 39 años, contador público. Lo hallaron colgado en su apartamento del 4º piso, en un edificio sin jardín ni macetas. Nada extraordinario, hasta que retiré la sábana para tomar las huellas dactilares. Bajo cada uña se comprimía tierra negra húmeda y, moviéndose entre los grumos, vivían lombrices, tan frescas como si acabaran de sacarlas de un huerto. El manual exige lavar antes de la incisión, pero no quería perder la prueba. Extraje un hisopo de algodón, guardé la tierra y las larvas en un frasco con formalina y regresé al protocolo, aunque el olor terroso me siguió, clavándose en la garganta. Aquella noche cené solo en la cafetería. La sopa me supo a fango y volví al sótano para iniciar el embalsamado. La primera fase consistía en abrir la arteria carótida, insertar la cánula e inyectar 10 litros de solución conservante. Normalmente mezclo agua destilada con formaldehído al 37%, metanol, glutaraldehído, fenoxietanol y colorantes de anilina que devuelven un rubor artificial. Pero aquella noche el líquido parecía espesarse, volverse casi coloidal, como si incorporara micelas de barro microscópico que giraban en suspensión hipnótica. Las burbujas atrapadas dibujaban hexágonos irregulares, filamentos granulares que recordaban estructuras micorrízicas observadas solo bajo microscopio electrónico. Cuando activé la bomba, la alarma marcó obstrucción, la línea estaba bloqueada por granos de arena y raíces marrones tan firmes que mellaron mis pinzas. El sótano olía a bosque mojado, no a formol. Terminé a las 2 de la mañana, exhausto y con la sensación de que algo me observaba desde los rincones. No dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía raíces reptando por mis venas. Al amanecer pedí retrasar el velorio 24 horas, la directora accedió, siempre que no armara un circo. Necesitaba respuestas. Esa tarde me presenté en el edificio Vista Bonita fingiendo ser del servicio forense. El portero me dejó pasar tras un billete arrugado. Dentro, todo estaba impecable salvo en el baño, un hilo de humedad conducía a la regadera y la coladera estaba tapada con barro fresco. Al raspar, descubrí una larva idéntica a las de la morgue. En la comisaría, fingiendo necesitar datos para el certificado, hojeé el informe. Antes de morir, Escalante había llamado 3 veces a un vivero de la comunidad de Potrero Viejo. Aquella noche manejé hasta allí. Entre invernaderos abandonados hallé un pozo recién abierto, del que brotaba un calor malsano. Una cuerda, mordida por la intemperie, colgaba de la viga superior. El silencio era tan espeso que oía mi sangre martillando las sienes. Mi teléfono vibró. Ven pronto, algo se mueve en los cajones. El velador de la funeraria no era hombre dado a fantasías. Regresé a toda velocidad. El golpe metálico se escuchaba desde el pasillo, un ritmo de uñas contra acero. Abrí el cajón 7 y la puerta me devolvió un aliento verde. El cuerpo estaba fisurado, de las grietas emergían brotes tiernos, las cuencas oculares se habían convertido en macetas y un tallo suplantaba el lacrimal izquierdo. Retrocedí y pisé lodo, el suelo exudaba barro oscuro que reptaba hacia las paredes. La familia llegó esa tarde. Vestían luto impecable y exigían ver el cuerpo antes de la misa.
Inventé que el maquillaje necesitaba más tiempo, pero la madre suplicó. Cedí. Al levantar la tapa escapó un vaho denso, las velas crepitaron. Brotes verdes rodeaban los pómulos y un tallo emergía del lacrimal. Cerré de inmediato, pero la abuela alcanzó a verlo y su grito llenó la capilla. La directora clausuró la sala, los asistentes huyeron resbalando en el mármol húmedo. Algunos juraron que el ataúd golpeaba desde dentro. Nadie volvió a preguntar por el retraso. Tomé al velador del brazo y corrimos escaleras arriba. En el lobby, las baldosas presentaban finas grietas rellenas de tierra, la lámpara goteaba savia. Redacté mi renuncia en 2 líneas y la clavé en el tablero. Huí a casa, empaqué lo imprescindible y conduje hasta el puerto de Alvarado, convencido de que el agua me protegería. Mientras aguardaba el embarque, sentí humedad en el bolsillo, el frasco con la muestra se había resquebrajado y un hilillo marrón pegaba mis dedos. Lo arrojé al río pensando que el caudal arrastraría la maldición. El agua se enturbió, luego volvió a la superficie, como si la tierra se negara a hundirse. No embarqué. Desde entonces, cada vez que llueve, leo titulares breves, cadáver hallado con tierra bajo las uñas, mujer ahorcada, lombrices vivas en manos y pies. Ciudades distintas, el mismo olor a suelo vivo. He atravesado desiertos y selvas, trabajo donde puedo, limando mis uñas hasta casi sangrar para que no den cobijo a semillas invisibles. A veces toso y el sabor a moho se instala en mi lengua, imagino raíces trepando por mi tráquea. Escribo estas líneas en una estación de autobuses de montaña, bajo un techo que la tormenta golpea como millares de dedos. El piso de tierra batida se reblandece y surgen pequeños picos verdes que no deberían estar ahí. Siento un crujido bajo la piel de mis dedos. Si mañana alguien encuentra este cuaderno, quemen mi cuerpo y esparzan las cenizas lejos de cualquier campo. La tierra está viva, se alimenta de nosotros y, si la dejamos, cubrirá el mundo con raíces que respiran. Sangre. Nunca pensé que un cuerpo frío pudiera obligarme a escuchar su corazón. Han pasado 6 años y aún duermo con el zumbido del extractor encendido para disfrazar el eco de aquel pulso imposible. Yo era el embalsamador de turno en la funeraria San Rafael, en las afueras de Guadalajara, la noche del 14 de noviembre de 2019. Cubría a un compañero, llegué a las 8, encendí las lámparas halógenas y revisé la libreta de ingresos, un solo servicio. Varón, 57 años, muerte súbita durante la misa de difuntos en San Martín de las Flores. Un sacerdote había pagado el traslado por caridad. El féretro metálico llegó sellado con cinta de plomo. Al abrirlo me golpeó una dulzura rancia, como pan con miel podrida. El muerto vestía sotana antigua. Sus manos ennegrecidas contrastaban con un rostro intacto, sin livideces. Pupilas opacas, rigidez ausente, la carne tibia como piedra bajo el sol de invierno. Enchufé la bomba arterial. Durante la inyección inicial nada se salió de lo previsible. Coloqué drenajes, masajeé extremidades, acomodé mandíbulas. El trabajo era casi meditativo hasta que abrí la región femoral para el corte final. Hundí el bisturí y brotó un hilo rojo que no goteó, salió con la fuerza de la vida. Palpé la arteria, latía. Sentí 3 pulsos claros bajo mis dedos. Apliqué pinzas hemostáticas, pero la sangre seguía escapando, cálida, recién oxigenada. El segundero del reloj temblaba al mismo compás que la herida. El chorro golpeó el azulejo y salpicó mi mejilla. Arrojé gasas, presioné con el antebrazo. El flujo disminuyó sin cesar. Fui por más suturas y la lámpara principal se fundió, la sala quedó en penumbra rojiza, iluminada solo por la luz de emergencia. La sombra del cuerpo se proyectó en la pared como si buscara incorporarse. El tórax subía y bajaba milimétricamente. Coloqué mi mano sobre el esternón, sentí un empuje elástico, no respiración, sino músculo vivo. Busqué un estetoscopio olvidado, lo apoyé sobre el 5º espacio intercostal, looked up. Desconecté la bomba y corrí al escritorio, el teléfono tenía tono muerto, mi celular, sin señal.
El generador auxiliar rugió y el extractor de formol vibró como una garganta abierta. El pulso se aceleró a la par. Algo golpeó la puerta de acero 3 veces, rítmico. Eran las 2 de la mañana, nadie debía estar ahí. Cerré el pestillo y volví al cadáver, la incisión femoral sangraba sin agotarse, las venas se mostraban turgentes. Encendí la cámara de mis gafas, el lente se empañó. Limpié el plástico y otra gota me cegó, esta vez por dentro, sangre que no era mía. Coloqué grapas quirúrgicas mal alineadas, surgieron más hilos rojos. El cuerpo abrió los labios con un crujido de cartílago. La lengua azulada asomó. Al intentar suturar la boca, la mandíbula se cerró, partió el hilo y atrapó la aguja. El golpeteo en la puerta volvió, ahora 5 golpes, taquicárdicos. El pasillo estaba vacío, salvo por el reflejo plateado de la camilla de transporte. Caminé hacia recepción, las luces parpadearon y vi mi sombra duplicada detrás de mí, alta, con brazos pegados al cuerpo y pies descalzos. El timbre de la sala de velación sonó, avisando que la familia podía entrar. No había familia. El timbre marcaba intervalos que coincidían con mi propio pulso. Regresé, el féretro estaba vacío. Un charco conducía al drenaje central. Huellas parciales, talón y arco plantar, marcaban la cerámica. Abrí el refrigerador, estantes vacíos. Sentí una exhalación en la nuca, el cadáver de Sotana estaba de pie sobre la mesa, cabeza inclinada. La incisión femoral ya no sangraba, una línea rosada la reemplazaba. La vista se nubló. Tomé la pistola de aire para maquillaje y la apunté al rostro lívido. El chorro desplazó la piel, mostrando tejido húmedo. Los ojos se abrieron, iris grisáceos, pupilas dilatadas, enfocando algo detrás de mí. El ventanal reflejó una figura oscura adherida a mi espalda, cabeza pegada a mi hombro, como si inhalara mi aliento. Corrí a la salida trasera, la llave no giró. El acero estaba tibio, pulsante. El cilindro de gas cavitante estrelló el vidrio, salté entre astillas. El aire frío de la madrugada me devolvió cordura. Atravesé el estacionamiento sin mirar atrás y subí al coche. Al encenderlo, la radio emitió un murmullo grave, 2 pulsos por segundo. En el periférico vi mi bata impregnada de rojo. Bajo un puente la arranqué y la arrojé, el agua de lluvia formó espirales que se hundían en la alcantarilla, como buscando regresar. Durante los primeros meses intenté explicarlo, tal vez solventes, estrés, alucinaciones. Pero el olor a formol me seguía y mi lengua sangraba sin herida visible. Un Holte mostró 2 ritmos superpuestos, 72 pulsos y, debajo, otro de 30, más profundo. El médico culpó al aparato, yo seguí oyendo ambos compases al dormir. Evité templos y hospitales, allí el pulso ajeno se volvía atronador. Poco después la funeraria fue demolida, en los cimientos hallaron huesos extrañamente frescos. La nota desapareció al día siguiente. Hace poco, en la carretera a Chapala, vi un coche averiado. Un hombre con sotana alzó la mano. No frené. En el retrovisor, el vehículo se disolvió como una mancha de sangre bajo la lluvia. Sueño que el cadáver sigue abriéndose con mis herramientas. Despierto con las palmas pegajosas, el agua corre clara, pero el espejo se empaña de vaho rojizo. Escribo esto para advertir, algunos cuerpos solo están prestados a la muerte. Si un corazón late donde no debe, aléjate. Las manos que lo protegen no distinguen entre vivos y muertos.